Bien, continuamos con la aplicación de pruebas. Ahora vamos a aplicar el TRDA, que significa Test de Razonamiento Diferencial Aplicado. Esta prueba permite evaluar diferentes áreas de razonamiento, entre ellas razonamiento lógico, general lógico abstracto, razonamiento verbal, razonamiento numérico, razonamiento espacial, razonamiento mecánico y fluidez verbal. Esta prueba está dividida en varias subpruebas, cada una tiene instrucciones propias y un tiempo específico. Por eso iremos trabajando una parte a la vez. Yo te indicaré cuándo comenzar y cuándo detenerte en cada sección. Sobre la mesa está el cuadernillo y la hoja de respuesta. Debes seguir las instrucciones de cada sección y marcar tu respuesta donde corresponde. Entonces, vamos a iniciar por favor llenando los datos básicos en la parte superior de la hoja de respuesta. Puedes empezar. Bien, vamos a abrir el cuadernillo en la parte correspondiente al factor RG, que es el primero con el que vamos a iniciar. En esta prueba vas a encontrar una serie de figuras que se transforman de una determinada manera. Vamos a iniciar con unos ejemplos que están aquí, iniciando con el ejemplo A y el ejemplo B, que estos no tienen que ser rellenados en la hoja de respuesta, sino que simplemente para ir adaptando al contexto de la prueba. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo A, valga la redundancia, nos encontramos en la primera figura que un triángulo se vuelve un triángulo más pequeño. Entonces, seguido de esto, en este mismo ejemplo A, encontramos un cuadro y al lado tenemos que especificar cuál sería la respuesta correcta, si la A, la B, la C, la D o la E, ya basándonos en el ejemplo anterior que vimos del triángulo. Entonces, en el ejemplo A, ¿podrías decirme cuál sería la respuesta correcta, por favor? Letra C. Correcto. Entonces, pasamos por ejemplo al ejemplo B, que tenemos que un triángulo completamente hueco pasa a convertirse en un triángulo con un rellenado negro. Entonces, con base en esto, ¿podrías decirme la figura que le seguiría? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? La letra D. Excelente. Entonces, con base en esto, ya estamos preparados para iniciar a llenar los ejemplos de la hoja de respuesta, que son los que están en la parte superior de la primera columna. Tenemos el ejemplo X, el ejemplo Y y el ejemplo Z. Puedes, por favor, llenar estos ejemplos en la hoja de respuesta. Ok. ¿Me podría decir cuál sería la respuesta para el ejemplo X? La B. Para el ejemplo Y La D. y para el ejemplo Z. La C. Correcto. Entonces, recuerda que es muy importante que comprendas bien lo que debes hacer. Si tienes alguna dificultad o pregunta, este es el momento de hacerlo. Si te equivocas, borra la señal que habías hecho y marca la respuesta correcta, la que consideras correcta. Fíjate muy bien que el número de la respuesta coincida con el número de la pregunta, que no te vayas a confundir en ese sentido. Entonces, tendrás 10 minutos a partir de mi señal para iniciar. Si no se termina, no te preocupes, es lo normal. Y trabaja sin prisa, pero tratando de no equivocarte. Entonces, puedes pasar, dobla primero por favor el manual, el cuadernillo, en la siguiente página, que es donde vamos a iniciar. Dispondrás de 10 minutos
que comienza a correr a partir de ahora. Pasa a la siguiente página, todavía resta.
Resta un minuto. Tiempo. Ya puedes dejar de escribir, dejar el lápiz. Y ahora vamos a pasar a la siguiente prueba, que sería el factor RB. Pasa por favor a la siguiente página de los ejemplos del factor RB. Entonces, en este caso, ya no vamos a trabajar específicamente con figuras, sino en cada una de las frases que se podrán ver en esta prueba, falta la última palabra. A continuación, a cada frase encontrarás 5 palabras que llevan delante la letra A, B, C y D. De entre esas 5 palabras, tú deberás escoger la palabra que complete la frase correctamente. Cuando hayas elegido la palabra, fíjate en la letra que lleva adelante y marca la letra y no vas a dar respuesta. O sea, si por ejemplo tú estás haciendo una y la palabra que le falta corresponde a la letra B, pues la vas a de respuesta y tú marcas la letra B. Entonces vamos a iniciar con el ejemplo A, que dice: pan es a comer como agua es a beber, en este caso. Entonces, siguiendo esa lógica del ejemplo A, en el ejemplo B, que dice: Madrid es a España como París es a salud. Como París es a, ¿cuál será la respuesta aquí? Francia. Francia, que es la letra C. Bien. Entonces, con base en esto, que ya queda un contexto bastante claro, vas a llenar en la segunda columna ahora. Ya trabajamos en la primera, entonces vamos a trabajar ahora con la segunda columna de la hoja de respuesta. Vamos a llenar por favor el ejemplo X, el ejemplo Y el ejemplo Z. Puedes iniciar con los ejemplos. Bien, entonces en el ejemplo X, que dice masculino es a macho como femenino es a la letra D, que dice muchacha. Entonces, el ejemplo Y, ¿cuál sería la respuesta? El ejemplo Y, bebés como los enanos famosos. Y en el ejemplo Z, Y la letra E primero. ok, perfecto. Entonces, con esto claro, ya estamos listos para continuar con las respuestas reales. Entonces, en este caso, tú tendrás 8 minutos para realizar esta prueba. Si no termina, como te comentaba anteriormente, no te preocupes, esto es completamente normal. Trabaja sin prisa,
pero evitando equivocarte. Entonces a mi señal vas a la siguiente página donde inician las reales, tendrás 8 minutos y puedes iniciar.
hasta 1 minuto. Revisa que no crees otra página del mismo tipo de contenido. Bien, entonces vamos a pasar ahora al factor Rn. Entonces, en esta prueba encontrarás una serie de números. Tu tarea básicamente consiste en averiguar qué número debe seguir a continuación, es decir, la secuencia. Vamos a empezar a fijarnos en los ejemplos. Iniciamos, por ejemplo, con el ejemplo A, que nos muestra una secuencia de números que va 3, 4, 5, 6, 7 y luego hay una rayita. Entonces, como tú te fijas, van en cierto orden, de manera ascendente, y después de un número hay una rayita. Tu tarea es encontrar cuál es el número que continúa la serie, o sea, cuál es el número que va a sustituir esa rayita. Entonces, los números de esta serie, como vemos, van aumentando de uno en uno, y por ende, el número que faltaría es el 8. Tenemos el ejemplo B, que aquí vemos que los números de manera ascendente van aumentando de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Entonces, ¿cuál sería el número que falta aquí? El 13. Efectivamente. Entonces, ahora sí vamos a pasar a los ejemplos X, Y y Z, que lo podrás rellenar en la tercera columna de la hoja de respuesta. Puedes iniciar con los ejemplos X, Y y Z. Ok, entonces vamos a ver cuál será la respuesta del ejemplo X, en la cual vemos que una secuencia de números que va de manera descendente de 5 en 5, 35, 30, 25, 20. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? El ejemplo X. Ejemplo Si ya marcaste en tu hoja de respuesta, puedes consultarla directamente en tu hoja de respuesta. El ejemplo X, segura que la respuesta del ejemplo X es la D, según esté marcada en la hoja de respuesta. Para ya no te hayas confundido de ejemplo, por favor. Repíteme eso, por favor. El ejemplo X. Ninguna de ellas. No.
La respuesta en el ejemplo X sería la letra B, ya que como se puede apreciar va descendiendo la secuencia numérica de 5 en 5, 35, 30, 25, 20, por ende la respuesta sería 15, 35, 30, 25, 20, luego seguiría el 15, sigue bajando de 5 en 5, por lo cual sería la respuesta B. En el ejemplo Y, ¿cuál sería la respuesta? La C. Y en el ejemplo Z, La letra B. el ejemplo Z, También me confundí. Ninguna de ellas. no. En este caso, en el ejemplo Z, la respuesta sería 60. Te voy a dar un momento más para que revises nuevamente los ejemplos y trates de entender un poquito mejor de qué se trata. Recuerda que aquí estamos trabajando específicamente con secuencias de números. Entonces, revisa por ejemplo nuevamente el ejemplo Z. Sería 23. Bajando de 5. Recuerda que tú tienes varias selecciones y con base en estas selecciones que tienes disponibles es que vas a elegir la respuesta. Sería la letra B. No. Tienes que concentrarte en ver las posibles respuestas de las que te otorga el cuadernillo. La letra B. D. La letra D, correcto. Entonces, por favor, valida que esté haciendo la respuesta. Bien, indícame si ahora sí tienes claro de qué consiste bien la prueba y que puedes iniciar. Ya. Bien, entonces a partir de mi señal tendrás específicamente 10 minutos para continuar. Puedes pasar a la otra hoja e iniciar a partir de aquí. Puedes iniciar.
Resta un minuto. Bien, ya puedes soltar el lápiz, ya finalizó esta sección y vamos a pasar ahora a la siguiente subprueba, que es la correspondiente a la cuarta columna de la hoja de respuesta. En este caso, el factor RE. En esta prueba puedes pasar a la siguiente página con los ejemplos de este factor RE. En esta prueba vas a encontrar una serie de cubos que pueden girar en varias direcciones. Vamos a fijarnos en el ejemplo A para que se entienda mejor lo que se debe de hacer. Por ejemplo, en este ejemplo A, el cubo 1 de la izquierda tiene lo que parece ser un punto en la cara de arriba. En el cubo 2, el punto pasó ahora a estar a la derecha. Y en cambio, en la cara de arriba se ve una X, ya que el cubo ha girado hacia la derecha. Esfuérzate por ver claramente que el cubo ha girado hacia la derecha. Observando el cubo 3, recuerda que seguimos en el ejemplo A, observando el cubo 3, el punto ya no se ve, ya que se encuentra en la base del cubo, o sea, en la parte de abajo. Y la X, que adornaba la parte de arriba del cubo 2, está ahora en el lado derecho. Eso significa que el cubo volvió a girar hacia la derecha. Y la cara de arriba ahora aparece con un cuadrado. Imagínate que ahora el cubo va a dar otro giro hacia la derecha. Entonces, ¿en qué cara se encontraría el cuadrado? ¿Cuál es entre la figura A, B, C, D y E la que representa la posición exacta del cubo después de este último giro? Entonces, el cuadro deberá encontrarse ahora en el lado derecho y por consiguiente la posición correcta del cubo está representada en la figura D. En este caso, en el ejemplo A, en un caso hipotético, se marcaría la letra D en la hoja de respuesta. Entonces, bien, tú vas a contar, al igual que en las veces anteriores, el ejemplo X, fíjate bien cuál es el ejemplo X, cuál es el ejemplo Y y cuál es el ejemplo Z. Entonces, estos ejemplos, al igual que los anteriores, tú los tendrás que marcar en tu hoja de respuesta, básicamente. Esta vez ahora la cuarta columna, la respuesta del ejemplo X, el ejemplo Y y el ejemplo Z. Recuerda confirmar ambos lados para que no se te quede nada. Puedes iniciar con los ejemplos X, Y y Z.
Bien, ¿cuál sería la respuesta del ejemplo X? La B. Correcto, el ejemplo Y La A. y el ejemplo Z. La C. Bien, entonces, a partir de ahora dispondrás de 10 minutos, puedes ir pasando a la próxima página y a mi señal podrás iniciar. Bien, 10 minutos contando a partir de ahora.
quedan 20 segundos. Bien, entonces vamos a pasar a la última columna, que no es el último factor, pero sí la última columna de la parte posterior, de la parte frontal, perdón. Entonces, es el factor RM. Si te fijas, esta columna, a diferencia de las otras, le veo una pequeña diferencia, es que solamente tiene A, B y C, ¿correcto? Bien. Esto es porque únicamente hay 3 posibles respuestas. Vamos a pasar a estos ejemplos que son los del factor RM. Aquí vamos a ver ahora que hay dibujos específicamente en donde tiene X cantidad de preguntas. Observa el ejemplo X, por ejemplo, es una imagen que se ve 2 hombres sosteniendo algo. Entonces, aquí hay 3 posibles respuestas. Que el hombre A está sosteniendo más peso, que el hombre B está sosteniendo más peso. O sea, uno de los dos está sosteniendo más peso. Si tú entiendes que los dos están sosteniendo la misma cantidad de peso, entonces la respuesta sería C. Si tú entiendes que el A, o tú dices que el A está sosteniendo en la hoja de respuesta, tú vas a decir que el A está sosteniendo más peso. Si es el B, a tu entender, pues el B. Si tú no distingues, tú entiendes que los dos sostienen el mismo peso, pues la respuesta es C. Pero por ejemplo, en este caso, en el ejemplo X, el hombre B estaría soportando más peso. Entonces, por favor, llena el ejemplo X y el ejemplo Z en la hoja de respuesta. Llena la cantidad de ejemplos que haya correspondiente y valida que no haya más otra página simplemente. Bien, entonces, para este caso, vas a disponer de 8 minutos. Si tienes alguna duda es cuándo. Y como las anteriores, concentra en resolverlo bien, rápido, pero bien. Entonces, puedes pasar a la parte donde están las preguntas que van y dispondrás a partir de mi señal de 8 minutos para iniciar. Listo.
Resta un minuto. Bien, ya puedes dejar de escribir y pasaremos a la última parte, al último factor, en este caso el factor FB. Vamos a pasar en la hoja de respuesta a la parte trasera, en donde vamos a ver dos ejemplos. Entonces, esta prueba básicamente mide tu capacidad para hablar y escribir sin dificultades. Debes escribir todas las palabras que conozcas de un tipo determinado en el tiempo establecido. Aquí en esta parte vemos dos ejemplos del tipo de ejercicio que contestarás en la prueba. Puedes cerrar esta parte, ya que no la necesitaremos para esta. Por ejemplo, en el ejemplo 1 tenemos palabras terminadas en ista. Nos encontramos en la primera línea recepcionista y en la segunda publicista. Entonces, ahora vas a completar las 4 líneas restantes con palabras terminadas en ista también. Puedes completarla. Listo. Dime por favor las palabras que anotaste. Pianista, oficinista, trompetista, saxofonista. De acuerdo. Entonces, ahora es importante resaltar que no se toma en cuenta ni la ortografía ni la caligrafía para esto. Simplemente que las palabras coincidan con el tipo predeterminado. Entonces, en el ejemplo 2, por ejemplo, vamos a escribir ahora nombre de compañías e instituciones. Puede ser cualquier empresa o corporación, incluso que llegue a la cabeza. Tenemos UAS en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 tenemos la sirena en la rayita 1 y en la rayita 2. Entonces vamos a completar las otras 4 rayitas.
Bien, ¿qué información colocaste aquí? Puse el Jumbo, Santo Domingo Motor, Centus, BHD y Carrefour. Ok, entonces vamos a abrir ahora la hoja de respuesta para ver lo que tiene en el interior. Bien, entonces esta prueba de este factor consta de 4 partes diferentes, en donde cada una tiene sus indicaciones de qué se debe llenar. Cada parte, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4, va a tener un tiempo cada una de 3 minutos. Trata de llenar la mayor cantidad posible dentro de estos 3 minutos, no importa ni la ortografía ni la caligrafía, solamente que cumpla con el objeto de la subprueba o de la sección en este caso. Entonces, comenzando con la parte 1, ubícala, tendrás 3 minutos a partir de ahora. Tiempo, puedes detenerte. Entonces ubica la segunda parte.
de la cual, igual que la anterior, dispondrás de 3 minutos a partir de ahora. Son diferentes. Son Ok, diferentes. ok. Tiempo. Entonces, ubica la parte 3 y al igual que las anteriores tendrás 3 minutos iniciando a partir de ahora.
Tiempo. Entonces, vamos a ubicar ahora la última sección, la parte 4. Y al igual que el anterior, dispondrás de 3 minutos exactos, comenzando a partir de ahora.